punto de vista respecto de la reforma a la Ley 30 del 92 propone que nos preguntemos, más allá de la propuesta de reforma al texto legal, por cuestiones que tienen que ver, antes que con una técnica de regulación normativa, con una pregunta sobre las políticas públicas que el Estado colombiano y puntualmente el gobierno colombiano tienen diseñadas o piensan diseñar para la educación superior en nuestro país. A mí me parece que esa es la discusión más importante que tendría que darse. ¿Qué responde a una pregunta, creo yo, más fundamental que si se aumenta o no el presupuesto de las universidades que tenemos hoy funcionando en Colombia? Y es la pregunta acerca de, en los próximos 10, 20 e incluso 30 años, qué es lo que el gobierno, y no solo el gobierno, el Estado y la sociedad colombianos, incluyendo ahí los empresarios, los distintos gremios económicos, políticos y culturales del país, qué es lo que proponen como proyecto político, estatal y gubernamental para la educación superior y los retos y desafíos que plantea el futuro a la educación superior en Colombia. Me parece que es la pregunta importante que a mi juicio se está dejando un poco de lado o en gran medida de lado cuando nos concentramos en la discusión sobre puntos muy concretos de la reforma a la ley. La ley 30 generó un proceso que tuvo estos efectos. Primero, desarrolló un proceso de privatización. De hecho, en este momento podemos decir que el conjunto de la educación pública está privatizada y que las universidades públicas estatales también se han privatizado, porque aunque se debilitaron los procesos de autonomía académica, etc., lo cierto es que la gran autonomía de la universidad derivó en autonomía igual a autofinanciación. ¿Qué más se afectó con la ley 30? Y no solamente la ley 30, sino un conjunto de normas del Estado colombiano. Se afectó también la investigación. Entonces hay un proceso de privatización de la investigación y en las universidades hay la tendencia de hacerle el mandado a la investigación privada y a las empresas privadas. Entonces se convirtió el proceso de la investigación simplemente en un fenómeno de generar patentes y de instrumentos de cazar rentas precisamente para financiar la universidad, pero finalmente quien va a cazar renta son los que resulten dueños de los patentes en convenios que habría que revisar, y yo creo que es muy importante que la comunidad académica empiece a revisar cómo es ese problema de la investigación. La profesión docente en la universidad se deterioró, y se deterioró a tal punto que un maestro, para sostener un sueldo medio bastante bajo, tiene que hacer de profesor golondrina, ir de universidad en universidad vinculado por horas cátedras. Es más, quien tenga una hora cátedra en una universidad sabe que enseña ese semestre si hay clientela, si hay gente que pueda estar en el curso para financiarlo, pero además sabe que no puede correr el riesgo de en un semestre dejarla, porque entonces pierde todas las posibilidades. De hecho, lo principal que aprende un maestro o un profesor universitario o cualquier persona vinculada a la investigación actual es a formular proyectos, porque el proyecto trae implícita la financiación.
Entonces no hay una política de sostenimiento de la investigación, ni se pagan los investigadores, sino que los investigadores deben dedicar una buena parte de su tiempo a elaborar el proyecto. El gobierno ha decidido suprimir el tema de las universidades con ánimo de lucro dentro del proyecto de ley. Eso obviamente para las universidades públicas el mayor impacto que tiene es que genera una baja en la atención, por lo que entre muchos rectores del sistema público había una posición de rechazo a ese tema del ánimo de lucro en las instituciones. Claramente el proyecto de ley tiene un enfoque coberturista, llamémoslo así si la palabra lo permite, y es aumentar la cobertura. Con el ánimo de lucro lo que se pretendía era buscar una manera de aumentar la cobertura, y el cuestionamiento de muchos era sobre el tema de la calidad. ¿Qué tanto el ánimo de lucro podría afectar la calidad de la educación superior? Yo creo que el financiamiento de las universidades públicas, en lo que se había pactado en el mismo proyecto de ley, no va a sufrir ninguna modificación, es decir, seguimos con el 3% de aumento en términos reales a partir del año 2012, y de todas maneras la inversión privada en las universidades públicas está llegando por la vía de rentas propias, es decir, venta de servicios, consultorías, asesorías. Entonces yo realmente no creo que eso vaya a impactar mucho el presupuesto de las universidades, distinto a lo que está consagrado. Hay dos temas de la reforma a la ley, por lo menos dos temas, que son preocupantes y que van más allá del tema del financiamiento. Uno es la autonomía universitaria. El proyecto de ley le entrega autonomía a todas las instituciones de educación superior, y eso puede tener impactos en la calidad, y voy a explicarlo por qué. Hay otro tema que está relacionado con la autonomía, es el de la formación de los docentes. El artículo 30 habla de exigir como mínimo título de maestría para ser nombrado profesor universitario. Que eso quede en la ley, primero viola la autonomía universitaria, y segundo, daría al traste o sepulta la posibilidad de que las instituciones formen su talento humano en docencia e investigación. O sea, concursos como el de 200 años ya no se podrían volver a hacer, y una política, digamos, para mejorar la formación de los docentes y tratar de superar el problema de los docentes ocasionales tampoco se podría hacer. Es la búsqueda de un proyecto de políticas públicas que sea más responsivo del futuro y del presente actual de la educación superior en Colombia. Es reivindicar la autonomía, es reivindicar la financiación estatal completa de la educación, es reivindicar que esa educación esté montada sobre la libertad de cátedra, y que la educación esté montada sobre los fundamentos científicos, que los objetos de conocimiento sean objetos de formación, no más educación, comillas, para el trabajo, que finalmente también es mentiroso. Los muchachos no están siendo formados para la educación, para el trabajo, sino para el rebusque. Los pelados salen a ver en qué pueden. Nosotros creemos que la formación de sujetos es una responsabilidad social que debemos levantar. Y los parámetros de la Ley 30 y de la reforma de la Ley 30 apuntan a una universidad que va en contravía de estos principios.